Hola mis queridos alumnos de octavo grado, bienvenidos a su clase de matemáticas. Espero en Dios y se encuentren con bien. Este día vamos a estudiar el tema cifras significativas y aproximaciones. Acá tenemos cuáles son las cifras significativas. Se denominan cifras significativas a todos aquellos dígitos de un número que se conocen con seguridad o de los que existe una cierta certeza. Un valor numérico resultante de una medición o de una operación está compuesto por una parte entera y una parte decimal. La determinación de las cifras significativas de un número se basa en las siguientes reglas. Vamos a ver, la número 1 nos dice: cualquier cifra distinta de 0 se considera significativa. Acá tenemos un ejemplo y nos da 25.36. Como no tiene números ceros, entonces las consideramos cifras significativas. En este caso contamos la cantidad de números que hay y son 4. Acá colocamos como respuesta: tiene 4 cifras significativas. El número 2. Son cifras significativas los ceros situados entre dos dígitos distintos de 0 y los situados después del punto decimal. Acá podemos ver un ejemplo y tomamos como cifra significativa a estos dos ceros porque están entre medio de dos dígitos que son distintos a él. Y acá, como inicia con otro número que es diferente a él después del punto decimal, entonces también lo tomamos como cifra significativa. En este caso, como todos son significativos, contamos. Aquí hay 4, 5, 6. Tiene 6 cifras significativas. El número 3. No se consideran cifras significativas los ceros situados al inicio de un número, incluidos los situados a la derecha del punto decimal, hasta llegar a un dígito distinto de 0. Acá tenemos un ejemplo. Como pueden observar, acá iniciamos con 0 punto y también después del punto decimal hay muchos ceros. Por lo tanto, esos no los consideramos como cifras significativas. Si están un 0 antes del punto y después del punto inician con ceros, estos no los tomamos como cifras significativas, sino hasta llegar a un número diferente a él. En este caso es 560. Tiene 3 cifras significativas. Este 0 sí lo tomamos como cifra significativa. ¿Por qué? Porque está después de un número distinto a él. Entonces decimos que hay 3 cifras significativas. El número 4. No son cifras significativas los ceros situados al final de un número, sin punto decimal, excepto si se indican con un punto. Acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos 450. Como pueden observar, no tiene punto decimal. Entonces, este número no lo tomamos como cifra significativa. Solo tomamos los dos primeros, que es 4 y 5. Entonces, en el primer ejemplo decimos que tenemos 2 cifras significativas. En el segundo, 450, pero si colocamos punto decimal, entonces decimos que tiene 3 cifras significativas porque tiene un punto decimal. Si no tiene punto, no lo tomamos como cifra significativa al 0, pero si tiene punto, sí. Y siempre y cuando esté un número diferente a él antes. Les voy a ayudar a complementar la tabla que les aparece en la página 179 de su libro de matemáticas. Vamos a irnos todos a la página 179 y vamos a responder. Ustedes a veces ven las respuestas que da el libro, pero a veces vienen equivocadas. Así que en este caso tomen en cuenta las que yo les voy a dar ahorita. Acá contamos 3 cifras significativas.
porque son diferentes a 0. Entonces acá colocamos que son 3. Acá hay 1, 2, 3. Son diferentes a 0, por lo tanto hay 3 también. Acá hay 2 ceros, pero están entre medio de dos números que son diferentes a él. Y la regla nos decía que si están entre medio de dos números diferentes a él, son significativos. Por lo tanto, hay 5 cifras significativas. Acá, como podemos observar, hay 2 ceros antes de los números distintos a él. Por lo tanto, no los tomamos como cifra significativa y solo contamos 1, 2, 3. En este caso hay 0 punto, pero también hay más ceros antes de un número diferente a él. Entonces no los tomamos como cifra significativa y solo tomamos el 56. Por lo tanto hay 2 cifras significativas. Acá tenemos 457.12. Como todos son números diferentes a 0, todos son significativos. Por lo tanto hay 5. Acá estos 2 ceros están después de un número distinto a él. Estos 2 sí son significativos, pero después del punto solo encontramos 2 ceros. Entonces estos 2 no son cifras significativas, solo estos de acá. Así que tenemos 3 cifras significativas. Acá tenemos 0 punto, comienza con 0, entonces tampoco son cifras significativas, solo tenemos 4. Estos ceros sí los tomamos como cifras significativas porque están situados entre medio o después de un número distinto a él. En este caso, igual, tenemos 0 punto, inicia con 2 ceros, no los tomamos como cifras significativas, sino solamente este número 10. Por lo tanto, tenemos 2. En este caso, después del punto, tenemos 3 números ceros, pero ninguno está entre medio de un número distinto a él. Así que solo tenemos una cifra significativa. Y acá, lo mismo, tenemos 10 acá, punto 840, pero los ceros están después de un número distinto a él. Así que todos son cifras significativas. En este caso tenemos 5. Y por último, vamos a ver las aproximaciones. Se denomina aproximación o redondeo al proceso de eliminar las cifras situadas a la derecha de la última cifra significativa. Tipos de aproximaciones. Acá tenemos 2 tipos de aproximaciones. El primero se llama truncamiento. Se fija el número de decimales que se desea y los otros se eliminan. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos 1.71213, aproximación con 3 decimales por truncamiento. Lo único que voy a hacer es colocar el primer número antes del decimal y voy a tomar 3 números después del decimal, 712. El 13 lo voy a eliminar y a esto le llamamos truncamiento. Luego tenemos el redondeo. Se fija el número de decimales que se desea, se elimina el exceso de decimales y se aumenta en unidad el último dígito si el siguiente es igual o mayor que 5. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos 1 punto y tenemos acá 5 decimales, 71.21.3, aproximación con 3 decimales por defecto. Acá, como este número que continúa después del tercer decimal es menor que 5, por lo tanto no podemos redondearlo porque es menor que 5. Así que hacemos el mismo paso del truncamiento y solo colocamos los primeros 3 decimales, que también le vamos a llamar aproximación con 3 decimales por defecto. Luego tenemos otro ejemplo, 3.14, 15 y 9, aproximación con 3 decimales por exceso. Acá, como podemos observar, después del tercer decimal hay un número 59 y acá nos dice que sea igual o mayor que 5. Entonces en este caso sí podemos aproximar. Borramos estos dos números, el 59,
acá se los voy a indicar, borramos estos dos números y aumentamos una unidad al tercer decimal, en este caso al 1. Colocamos 3.14 y escribimos el 2 porque vamos a aumentar una unidad y borramos el 59. Y de esta forma vamos a redondear los decimales. Van a realizar en su libro el ejercicio 8.3 de la página 179. Solo la tabla número 1 y la tabla número 2. Espero que hayan entendido y si no cualquier duda me pueden llamar que yo con gusto les voy a ayudar. Que Dios me los bendiga.